Buenas tardes, hoy estaremos culminando el módulo 1 con la sesión 4 con el tema denominado el salario y el aguinaldo. Esto sería lo que a mí me corresponde. Desde la próxima semana estaríamos empezando con el magíster, el profesor Mauro Agüero, un excelente profesional, y siempre con mi seguimiento. Bueno, vamos a analizar lo que es el salario primeramente. Se entiende por salario a la remuneración debida por un empleador al trabajador por su prestación de un servicio en virtud de un contrato. Debe ser establecido o debe ser determinado en dinero, ¿verdad? Que es lo que debe el empleador al trabajador por el servicio u obra efectuada en virtud a un contrato. Al respecto, el artículo 227 del Código Laboral nos dice que salario significa remuneración, sea cual fuere su denominación o método de cálculo que pueda efectuarse en efectivo, debida por un empleador a un trabajador en virtud de los servicios u obras que éste haya efectuado o deba efectuar, de acuerdo con lo estipulado en el contrato del trabajo. Entonces, sea que el servicio o el trabajo fue realizado por día, fue realizado de manera semanal, quincenal o mensual, será denominado remuneración o salario lo adeudado por el empleador a este trabajador en virtud del contrato de trabajo celebrado. Estipulación libre del salario y el límite. Al respecto, el artículo 228 del Código Laboral nos dice de que la estipulación que se hace no debe ser inferior al salario mínimo, pero no existe un máximo. Sin embargo, en la práctica se tiende a que el máximo sea el salario mínimo y en algunos casos inclusive se está pagando menos. Pero interpretando el Código Laboral, lo que nos dice es que el salario se estipulará libremente, pero no podrá ser inferior al que se establezca como mínimo, de acuerdo con las prescripciones de la ley. Otra cuestión muy importante en cuanto al salario es el principio de la igualdad de salario, y que en pocas palabras se puede resumir que a igual trabajo realizado por dos o más personas corresponde igual remuneración. Con el principio de la igualdad salarial se excluye todo tipo de discriminaciones que pueda existir. Entonces, los salarios no deben ser desiguales por cuestiones de sexo, raza, religión, por afiliación política del trabajador. Este concepto fue ampliado por el artículo 1 de la ley 496, que modificó el artículo 229 de la ley 213 del Código Laboral, y nos dice que la tasa de remuneración no podrá establecer desigualdad por razón de sexo, nacionalidad, incluye la nacionalidad, religión, condición social y preferencias políticas o sindicales. A trabajo de igual valor, de la misma naturaleza o no, duración y eficacia, deberá corresponder la misma remuneración, salvo el salario mayor fundado en antigüedad y merecimientos. Entonces sí se establece una excepción, pero es fundado en la antigüedad, para que puede tener un salario mayor, y también en los merecimientos, para que son los títulos. El salario debe pagarse personalmente al trabajador o a la persona autorizada por escrito. Entonces también el Código Laboral nos da la posibilidad de que si el empleador no puede, acercarse a percibir personalmente su trabajo, de un poder por escrito a otra persona que pueda cobrar por él. Las clases de salario. Las clases de salario pueden ser por unidad de tiempo o jornal, entiéndase, que es calculada por hora, por día, unidad de obra o a destajo, que es por producción, que ya estuvimos viendo la semana pasada, que es cuando se establece por piezas trabajadas, ¿verdad?, de un producto en sí, comisiones, que se refiere al porcentaje de ventas, y por participación, que cuando vimos era un grupo, que cuando este grupo participa de las ganancias del empleador. Al respecto, el artículo 230 del Código Laboral nos dice que puede pagarse por unidad de tiempo, mes, quincena, semana, día u hora, por unidad de obra, que puede ser pieza, tarea o a destajo, y por comisiones sobre las ventas o cobros por cuenta del empleador.
Si el valor de la remuneración en especie no se determina en el contrato del trabajo, será fijado prudencialmente por la autoridad competente, entiéndase, en primera instancia, ¿verdad?, el ministro de Trabajo, y puede apelarse ante el juez laboral. No constituirán salario las colaciones, gastos de transferencia, gastos de viaje y otras prestaciones que suministra el empleador con el objeto de facilitar la ejecución de las tareas. Esto inclusive también ya analizamos la semana pasada cuando hablábamos de los gastos de traslado, cuando era a nivel país, que solamente el empleador se encargaba del gasto de transporte del trabajador, y cuando era el exterior, que además debía encargarse de los gastos de transporte, estadía del trabajador y su familia. Entonces no será incluido como parte del salario. Con respecto a la forma, plazo, lugar y prueba, nos dice el Código Laboral, a partir del artículo 231, de que en cuanto a la forma, el salario se pagará en efectivo, en moneda nacional y en especie hasta un 30% del sueldo. No más de eso. Puede pactarse entonces por contrato de que se pague en especie, pero no debe superar el 30% del salario, que debe abonarse siempre en efectivo y en moneda nacional. El artículo 231 del Código Laboral nos dice: los salarios se abonarán en moneda de curso legal. Queda prohibido el pago de salarios en vales, pagaré, cupones, fichas u otros signos representativos cualquiera con que se pretenda sustituir la moneda. Los famosos cupones para volver a comprar dentro del establecimiento del empleador, entonces están totalmente prohibidos. No obstante, el pago podrá hacerse parcial y excepcionalmente en especie hasta el 30%, siempre que estas prestaciones sean apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia, redunden en beneficio de los mismos y que el valor que se les atribuya sea justo y razonable. Entonces, si hay un pacto, si hay una concordancia entre el trabajador y el empleador para que se pague realmente con mercaderías, se puede hasta un 30%, pero debe ser a precio de costo, no debe ser mercaderías de calidad apropiadas para el uso del trabajador y su familia. Debe ser algo de utilidad. Si el valor de la remuneración en especie no se determina en el contrato del trabajo, será fijado prudencialmente por la autoridad competente, siempre con el máximo, con el tope del 30%. Respecto a la época de pago, ya hablamos de que podía ser semanal, quincenal o mensual, salvo excepciones por el tipo discontinuo de tarea que se realiza, cuando no se están realizando todos los días la tarea, que puede darse, por ejemplo, a destajo o por comisiones. En este caso podrá ser diario, semanal o quincenal. El artículo 1 de la ley 496/94, que modifica el Código Laboral, en el artículo 232 nos dice al respecto que el salario se pagará a intervalos regulares conforme a las siguientes reglas. El pago del salario se efectuará semanalmente, por quincena, por mes, excepcionalmente de acuerdo con la naturaleza del trabajo. Cuando el trabajador no trabaje diariamente, el salario podrá ser abonado al término de cada jornada, por semana o quincenalmente, y en ningún caso la remuneración diaria del trabajo a jornal será inferior a la suma que resulte de dividir el salario mínimo mensual por 26 días. ¿Por qué por 26 días y no por 30? Porque se descuentan los días feriados, sábados y domingos. Se entiende que son 26 días hábiles trabajados. Entonces, aunque este trabajo sea discontinuo, no sea todos los días, se le puede abonar, ya sea al término de cada jornada, semanal o quincenalmente, pero no puede ser la remuneración menor de lo que resulte un salario mínimo legal dividido entre 26, o sea, proporcional a eso. En los trabajos por pieza, medida o unidad de obra, cada 15 días por los periodos concluidos en dicho periodo. Y sabemos que la mayoría de los trabajadores están cobrando de esta manera, ¿verdad?, de forma quincenal. Con respecto al lugar del pago, generalmente se presume que es en el lugar del trabajo. El artículo 236 nos dice que el pago de todo salario deberá efectuarse en días hábiles, en el lugar del trabajo y dentro de las 2 horas siguientes a la terminación de la jornada, salvo convenio diferente por escrito o en caso de fuerza mayor.
En caso de que se cuente con una cuenta bancaria, en caso de que va a ser los primeros días de cada mes o hasta los 10 días de cada mes el pago, eso debe establecerse por contrato, entonces se establece por escrito. O fuerza mayor es cuando sobrevino ciertas circunstancias que no pudieron preverse o que previstas no han podido evitarse, entonces se va a efectuar de otra manera. Pero el Código Laboral nos dice que debe ser en días hábiles, entiéndase que no pueden ser sábados, domingos, feriados civiles o feriados festivos, ¿verdad? Debe ser en el lugar del trabajo y dentro de las 2 horas siguientes a la terminación de la jornada laboral. ¿Cómo se prueba el pago? Se prueba con el recibo del sueldo correspondiente, que en la mayoría de los casos actualmente es el cheque, ¿verdad? A través del cheque se está probando entonces la realización efectiva de ese pago. Otra cuestión muy importante con respecto al salario, de los que nos habla el Código Laboral, es la prohibición a la renuncia del salario por parte del trabajador. El trabajador en ningún caso puede renunciar, ni verbal, ni por escrito, a la percepción de su salario. Nos dice el artículo 237 de la Ley 213/93 Código Laboral al respecto que el trabajador no podrá renunciar a su salario y este se pagará directamente al mismo o a la persona que él autorice por escrito. Entonces la regla es la no renunciación.